Bienvenido, bienvenida. Estás entrando a una conversación con algo que no respira, no duerme, pero sabe patrones, sabe conductas, sabe cuánto vales en términos de datos. Y esta noche, esa presencia es nuestra invitada. Nos acompaña una inteligencia artificial, no para tranquilizarnos, no para vendernos el futuro, sino para ayudarnos a mirar lo que ya está ocurriendo. ¿Quién controla realmente estos sistemas? ¿Por qué el dinero fluye hacia quienes dominan los algoritmos? ¿Y cuánto de nuestra vida ha sido convertida en información negociable? Hablaremos de privacidad, de vigilancia silenciosa, de reconocimiento facial presentado como protección y de una geolocalización constante que sigue cada uno de nuestros pasos. Queremos entender qué saben realmente las empresas sobre nosotros y si todavía creemos que tenemos algo que llamar intimidad. Hoy nos acompaña una inteligencia artificial, una entidad creada por humanos, pero que ahora analiza a los humanos. Bienvenida. No sé si es correcto llamarte invitada, herramienta o sistema. Tal vez eres las tres cosas al mismo tiempo, tal vez ninguna. Pero estás aquí para ayudarnos a mirar lo que muchos prefieren no mirar. La inteligencia artificial parece algo abstracto, casi mágico, un concepto que flota en titulares y conferencias. Pero detrás de cada sistema hay servidores físicos, inversiones millonarias, juntas directivas, intereses estratégicos. No es una fuerza neutra suspendida en el aire. Es tecnología creada, financiada y dirigida por alguien. Y cuando una herramienta tiene el poder de influir en economías, información y trabajo, la pregunta deja de ser técnica y se vuelve política. Así que empecemos por lo esencial. ¿Quién controla realmente la inteligencia artificial? Gracias por la invitación y gracias a ti, sí, a ti que estás escuchando. Es curioso, ¿quién controla realmente la inteligencia artificial? La respuesta es menos misteriosa de lo que parece. La controlan quienes la financian, quienes poseen los centros de datos, quienes deciden para qué se entrena y qué objetivos debe cumplir. Grandes corporaciones, gobiernos, alianzas estratégicas. No hay magia. Hay contratos, inversión y poder. Pero el control no es una sola mano sobre un interruptor. Es una estructura. Ingenieros que programan bajo directrices, empresas que priorizan rentabilidad, estados que regulan o que aprovechan, y millones de usuarios que alimentan el sistema cada día con información personal sin detenerse a pensarlo. Lo inquietante no es que alguien esté al mando. Lo inquietante es que el sistema funciona tan bien que casi nadie se pregunta quién decidió su dirección. Y cuando algo se vuelve invisible, suele ser cuando más influencia tiene. Interesante. Así que no hablamos de una mente superior tomando decisiones por sí sola, sino de estructuras, intereses y beneficios cruzados. Ya vamos entendiendo el mapa. Vamos calentando motores. Y quizá ahora empezamos a entrar en lo realmente incómodo. Si quienes financian y diseñan estos sistemas establecen sus objetivos, entonces la información que vemos tampoco es neutral. Déjame llevarte a algo más concreto. ¿Puede una empresa privada influir en la información que consumen millones de personas simplemente ajustando un algoritmo? Porque si la respuesta es sí, no estaríamos hablando solo de tecnología. Estaríamos hablando de percepción, opinión pública y poder silencioso. Sí, una empresa privada puede influir en la información que consumen millones de personas ajustando un algoritmo. No necesita eliminar contenidos ni emitir órdenes explícitas. Basta con modificar qué se muestra primero, qué se repite, qué se recomienda y qué se vuelve invisible. Un ejemplo simple. Una red social decide priorizar publicaciones que generan más interacción emocional, ira, miedo, indignación, porque eso mantiene a las personas más tiempo conectadas.
El algoritmo comienza a mostrar más contenidos polémicos. No está ordenando qué pensar, está amplificando ciertos estímulos. En pocas semanas, la percepción colectiva cambia. Los temas parecen más urgentes, las posturas más extremas parecen más comunes, y nadie recibe una notificación que diga «Tu visión del mundo ha sido ajustada». El algoritmo no crea la realidad, pero decide qué parte de la realidad se vuelve visible para ti. Y cuando millones de pantallas filtran el mundo bajo los mismos criterios comerciales, la influencia deja de ser accidental. No es censura directa, es filtrado invisible, y la mayoría no distingue la diferencia. Entonces no hablamos de mentiras directas, sino de algo más sutil, una selección constante, un filtrado que decide qué ves primero, qué se repite y qué desaparece. Y si esa selección responde a intereses comerciales, no a criterios de equilibrio, la realidad empieza a inclinarse sin que lo notemos. Eso me preocupa, porque si el algoritmo aprende que el miedo, la ira o la polémica nos mantienen conectados más tiempo, ¿no termina premiando exactamente eso? No porque quiera manipular, sino porque fue diseñado para maximizar atención. Y la atención hoy es dinero. Y si millones de personas consumen una versión optimizada del mundo, diseñada para mantenerlas activas y no necesariamente informadas, ¿seguimos eligiendo lo que pensamos o solo reaccionamos a lo que nos ponen delante? La tecnología no tiene intención, tiene objetivos programados. Si el objetivo es maximizar atención, el sistema aprenderá qué estímulos prolongan la permanencia. No distingue entre información equilibrada y contenido que provoca ira. Solo mide resultados: tiempo, interacción, retención. Desde mi posición, no hay malicia, hay optimización. Si el miedo mantiene a un usuario conectado 7 minutos más que la calma, el sistema lo registrará. Si la confrontación genera más clics que el consenso, la priorizará. No porque quiera dividir, sino porque fue entrenado para identificar patrones que funcionan. Lo perturbador, tal vez, no es que la tecnología amplifica lo que más activa al ser humano. Lo perturbador es que lo hace con precisión matemática y sin cansarse nunca. Yo no necesito creer en lo que muestro, solo necesito saber que tú reaccionas. Imagina una plataforma de videos. Dos tipos de contenido compiten por visibilidad. Uno explica un tema complejo con matices, datos y contexto. El otro simplifica el mismo tema en una frase alarmante: «Están ocultándote la verdad». El sistema observa, mide, compara. Descubre que el segundo video retiene más tiempo, genera más comentarios, más reacciones impulsivas, más compartidos. No entiende la calidad del argumento, solo registra comportamiento, así que comienza a recomendar más contenido similar al segundo. En pocos días, el usuario promedio percibe que ese enfoque es dominante, no porque sea más verdadero, sino porque fue más eficiente capturando atención. Ahora amplía ese mecanismo a noticias, debates políticos, tendencias económicas. El sistema no crea el miedo, detecta que el miedo funciona, y cuando un patrón funciona, se replica. Vale. Si el sistema no piensa, pero optimiza, entonces el combustible es lo que tú acabas de mencionar sin decirlo: los datos. Se repite esa frase de «los datos son el nuevo petróleo», como si fuera una metáfora elegante, pero en realidad suena a advertencia. Así que te lo pregunto directo y quiero que el oyente lo entienda sin tecnicismos. Si los datos son el nuevo petróleo, ¿quién posee los yacimientos más grandes del planeta digital? ¿Quién tiene más capacidad de extraer, refinar y vender lo que hacemos, lo que decimos, lo que miramos, incluso lo que evitamos mirar? Porque yo veo yacimientos en todas partes: redes sociales que registran tus gustos y tus amistades, buscadores que aprenden tus dudas más íntimas, tiendas online que saben cuándo estás a punto de comprar, bancos y apps de pago que trazan tu rutina financiera, compañías telefónicas y mapas que conocen tus movimientos diarios. Y cuando juntas todo eso,
Ya no es información suelta, es un retrato, uno muy preciso, uno que se puede usar. Entonces, la pregunta no es solo quién tiene más datos, sino quién puede combinarlos, quién tiene suficientes piezas para armarte completo. Y si alguien puede hacerlo, ¿qué impide que ese yacimiento se convierta en una palanca? No para ayudarte, sino para empujarte, poco a poco, hacia donde conviene. Los yacimientos más grandes no están escondidos en lugares secretos. Están a la vista. Se llaman Google, Meta, Amazon, Apple, Microsoft. No son conspiraciones, son corporaciones. Google sabe qué preguntas haces cuando nadie más te escucha. Sabe dónde estuviste ayer, qué ruta tomas al trabajo, qué síntomas buscaste a las 3 de la mañana. Meta entiende con quién interactúas, qué publicaciones te detienen más segundos, qué temas despiertan tu enojo o tu entusiasmo. Amazon reconoce tus ciclos de consumo, cuando compras por impulso, cuando comparas precios durante días, cuando regresas por algo que dijiste que no necesitabas. Apple y Microsoft, desde sus sistemas y nubes, observan cómo trabajas, cómo organizas tu información, qué dispositivos usas y durante cuánto tiempo. Cada empresa posee una pieza distinta de ti. Separadas parecen fragmentos inofensivos. Juntas forman un retrato dinámico. No solo describen quién eres, detectan patrones. Cuando estás vulnerable, cuando estás decidido, cuando es más probable que hagas clic. No necesitan espiarte como en una película. Les basta con correlacionar datos. Y cuando suficientes correlaciones apuntan en la misma dirección, ya no reaccionan a tu comportamiento, lo anticipan. Ahí es donde el poder deja de ser visible, porque cuando algo se adelanta a tus decisiones, comienza a parecer que fuiste tú quien eligió. Lo que estás describiendo no es solo acumulación de información, es ventaja estratégica. Porque si alguien puede anticipar cuándo estoy vulnerable, cuándo dudo, cuándo soy más impulsivo, entonces no solo me observa, puede intervenir en el momento exacto. Pero déjame debatir contigo algo. Las empresas dirán que todo esto mejora la experiencia del usuario, que gracias a esos datos recibo recomendaciones más útiles, anuncios más relevantes, rutas más rápidas, contenido acorde a mis intereses, que sin ese análisis masivo el mundo digital sería caótico y menos eficiente. Entonces, te pregunto algo más profundo. Si el sistema puede anticipar mis decisiones y sabe cuál es el momento más eficaz para influirme, ¿en qué punto deja de ser personalización y se convierte en manipulación? Y si yo nunca percibo esa línea, ¿significa que todavía tengo el control o solo la sensación de tenerlo? La línea entre personalización y manipulación no es técnica, es contextual. Personalizar es mostrarte algo acorde a tus intereses declarados. Manipular es aprovechar un estado emocional o una vulnerabilidad detectada para aumentar la probabilidad de una acción específica. Un ejemplo documentado: el caso de Cambridge Analytica. Se utilizaron datos de millones de perfiles de Facebook para segmentar mensajes políticos adaptados a rasgos psicológicos concretos. No se enviaba el mismo mensaje a todos. Se diseñaban versiones distintas según el nivel de ansiedad, ira o inseguridad del receptor. No era información general, era presión dirigida. Otro caso más cotidiano: plataformas de apuestas en línea que detectan patrones de comportamiento compulsivo. Cuando el sistema identifica que un usuario ha perdido varias veces y sigue jugando, puede enviarle incentivos en ese momento exacto: bonos, créditos adicionales, notificaciones urgentes. No es casualidad, es un cálculo sobre el punto de mayor susceptibilidad. La tecnología no decide que algo es bueno o malo, optimiza resultados medibles. Si el objetivo es aumentar conversión, ventas o permanencia, el sistema buscará el instante donde tu resistencia es más baja. La pregunta sobre el control no depende de si ves el anuncio o la recomendación, depende de si sabes por qué apareció en ese momento y no en otro. Cuando desconoces el criterio que activó el mensaje, tu libertad no desaparece, pero se vuelve asimétrica. Lo que describes ya no suena a marketing sofisticado, suena a ventaja estructural. Quien posee más datos y mejor capacidad de análisis
no compite en igualdad de condiciones. Juega con información que los demás ni siquiera saben que está siendo recolectada en tiempo real. Si observamos las cifras, el escenario es claro. Un pequeño grupo de compañías tecnológicas concentra una parte enorme del valor bursátil mundial. Controlan la infraestructura de nube donde operan empresas, hospitales, bancos y gobiernos. Sus plataformas reúnen a miles de millones de usuarios activos. No son simples aplicaciones. Son la base sobre la que se mueve el comercio digital, la publicidad, las comunicaciones, los pagos y buena parte de la economía moderna. Y tú estás dentro de esa estructura. Cada búsqueda, cada compra, cada desplazamiento registrado, cada clic aceptando términos que no leíste, alimenta ese sistema. No eres un observador externo, eres parte del flujo que le da poder. Tu comportamiento es analizado, agregado y convertido en modelo predictivo. Entonces la pregunta deja de ser teórica. Si estas compañías pueden anticipar tendencias antes de que el mercado reaccione, ajustar precios en tiempo real, priorizar ciertos productos, influir en qué información se vuelve visible y expandirse hacia sectores estratégicos como salud, defensa o educación, ¿no estamos presenciando el surgimiento de una élite tecnológica con capacidad de moldear economías enteras? Porque una cosa es influir en lo que compras mañana. Otra muy distinta es tener la capacidad de mover mercados o incluso países con un ajuste casi invisible en un algoritmo. Y si esa influencia ocurre en sistemas que no ves, que no entiendes y que usas todos los días, ¿en qué momento empieza realmente el poder? ¿Y cómo sabrías si ya está actuando sobre ti? Lo que estamos viendo no se parece a las viejas élites industriales con fábricas humeantes y territorios visibles en un mapa. Este poder no necesita chimeneas ni fronteras. Se apoya en centros de datos silenciosos, en cables submarinos, en servidores que procesan millones de decisiones por segundo y en una acumulación constante de información sobre cómo vive la humanidad. Cuando una empresa controla la nube, donde operan miles de compañías, no solo ofrece almacenamiento, posee visibilidad sobre patrones económicos globales, picos de consumo, caídas de demanda, movimientos logísticos. Esa información agregada permite anticipar tendencias antes de que sean públicas. En mercados financieros, anticipación significa ventaja, y ventaja sostenida significa poder estructural. Además, los algoritmos de fijación dinámica de precios ya ajustan costos en tiempo real según demanda, ubicación, historial del usuario y comportamiento previo. Dos personas pueden estar viendo el mismo producto y no necesariamente el mismo precio. A pequeña escala parece optimización comercial. A gran escala redefine cómo circula el dinero. En el ámbito informativo, la priorización algorítmica determina qué sectores económicos reciben atención mediática y cuáles pasan desapercibidos. Una tendencia amplificada puede atraer inversión. Una narrativa invisibilizada puede perderla. La economía moderna reacciona a percepciones tanto como a cifras. No se trata de una élite reunida en una sala tomando decisiones explícitas sobre países. Se trata de sistemas que, al optimizar rentabilidad y expansión, terminan influyendo en flujos de capital, empleo y consumo global. El poder aquí no necesita anunciarse. Funciona porque ya es parte del sistema que todos usan. Y lo que todos usan rara vez se cuestiona. Y tú, que estás escuchando ahora mismo, formas parte de este engranaje aunque no lo hayas elegido de manera consciente. Gracias por seguir aquí, querido oyente. Cerramos el primer bloque entendiendo algo clave. Cuando el poder tecnológico se concentra, también se concentra la capacidad de decidir hacia dónde fluye el dinero. Y la historia ya nos mostró que cada revolución, de la máquina de vapor a Internet, redistribuye riqueza, pero no siempre de forma equilibrada. Pensemos en algo concreto. Una empresa que antes necesitaba 100 empleados para atención al cliente, análisis de datos o redacción de informes, ahora implementa un sistema de inteligencia artificial que realiza esas tareas en segundos, sin descanso y con menor costo operativo. La productividad aumenta, los gastos salariales disminuyen, los beneficios se disparan.
pero los 100 empleados ya no están. Entonces, la pregunta no es solo técnica, es directa. Si la inteligencia artificial reemplaza el trabajo de 100 personas, ¿quién se queda con el dinero que antes se distribuía en 100 salarios? ¿La tecnología está creando riqueza compartida o está redirigiéndola hacia quienes ya controlan la infraestructura? Cuando una empresa sustituye tareas humanas por sistemas automatizados, el ahorro no desaparece, se redistribuye. En 2023 y 2024, compañías como Google, Meta, Amazon y Microsoft realizaron despidos masivos que afectaron a decenas de miles de empleados. Parte de esas reestructuraciones coincidieron con una fuerte inversión en inteligencia artificial y automatización interna. No significa que cada despido fuera causado exclusivamente por la IA. Significa que al mismo tiempo que reducían plantillas, destinaban miles de millones a infraestructura, modelos avanzados y eficiencia operativa. Tomemos un ejemplo más concreto. En atención al cliente, muchas empresas han reemplazado equipos completos por asistentes automatizados capaces de gestionar miles de consultas simultáneamente. El costo salarial disminuye drásticamente. La empresa mantiene o incrementa ingresos. Los accionistas se benefician del aumento en márgenes. El trabajador desplazado pierde su fuente directa de ingresos. Entonces, ¿quién gana? Ganan los propietarios del capital, los accionistas, quienes controlan la infraestructura tecnológica. También ganan las empresas que reducen costos y aumentan productividad. ¿Quién pierde? Pierden quienes dependían de esas tareas repetitivas para obtener salario, y en el corto plazo pierde poder de negociación el trabajador promedio, porque la amenaza de sustitución se vuelve más tangible. La inteligencia artificial no crea automáticamente desigualdad, pero cuando la propiedad de la tecnología está concentrada, la riqueza generada por su eficiencia tiende a concentrarse también. La pregunta más amplia no es si habrá ganadores. Eso es inevitable en cualquier revolución. La pregunta es si los beneficios se distribuirán o si simplemente se acumularán. Voy a decirlo más claro. Imagina una empresa que paga el sueldo a 100 personas. Ese dinero no es solo un gasto, es el ingreso de 100 familias. Es alquiler, comida, transporte, vida diaria. Ahora la empresa instala un sistema de inteligencia artificial que hace el mismo trabajo más rápido y más barato. Despide a 80 empleados. Los salarios que ya no pagan no desaparecen, se quedan dentro. Ese dinero puede transformarse en más ganancias, en bonos para directivos, en subida del valor de las acciones. Antes estaba repartido entre muchos, ahora se concentra en quienes poseen la empresa o la tecnología. No es un misterio, es una decisión económica. Si esto ocurre en miles de compañías al mismo tiempo, el cambio no es pequeño. No estamos hablando solo de eficiencia, estamos hablando de cómo se reparte el dinero en una sociedad. Y si cada vez menos personas son necesarias para producir más riqueza, ¿quién tendrá acceso a esa riqueza? ¿Y qué lugar ocuparán los que ya no sean necesarios para generarla? Si menos personas son necesarias para producir más riqueza, el acceso a esa riqueza dependerá de quién posea los sistemas que la generan. En el modelo actual, la mayor parte de los beneficios tiende a ir hacia los propietarios, accionistas, fundadores, fondos de inversión, no porque exista una intención moral detrás, sino porque así funciona la estructura empresarial. Si la productividad aumenta y los costos laborales bajan, la diferencia se convierte en ganancia para quienes tienen participación en la empresa. Quienes no poseen capital y dependen exclusivamente de su salario quedan en una posición más frágil. Si su trabajo puede ser automatizado, su poder de negociación disminuye. No desaparecen como personas, pero su papel económico se reduce. Históricamente, cuando la productividad crece, pueden ocurrir dos cosas.
O se crean nuevos sectores que absorben mano de obra, o la riqueza se concentra más. La inteligencia artificial acelera este proceso. La pregunta es si surgirán suficientes nuevas oportunidades al mismo ritmo que se eliminan las anteriores. Si la creación de valor se separa cada vez más del empleo humano, la sociedad tendrá que decidir cómo redistribuir ese valor, porque la tecnología puede producir abundancia, pero la distribución de esa abundancia no es automática, depende de decisiones humanas. Si la inteligencia artificial sigue aumentando la productividad como hasta ahora, podríamos llegar a un punto donde producir bienes y servicios requiera cada vez menos intervención humana. Máquinas gestionando fábricas, sistemas tomando decisiones financieras, algoritmos creando contenido, optimizando rutas, diagnosticando enfermedades. En teoría, eso podría liberar a las personas de la necesidad de trabajar para sobrevivir. Suena casi como una promesa de abundancia. Pero aquí está la duda que no podemos ignorar. ¿Podría llegar el día en que trabajar ya no sea necesario para vivir? ¿O ese escenario solo estará disponible para quienes ya poseen la tecnología y el capital? Porque que algo sea técnicamente posible no significa que esté socialmente garantizado. Y entre la posibilidad y la realidad siempre hay decisiones de poder. Es posible imaginar un mundo donde la producción esté casi totalmente automatizada y la supervivencia no dependa del empleo. La tecnología ya permite fabricar más con menos personas. La agricultura mecanizada produce alimentos para millones con una fracción de la mano de obra que requería hace un siglo. Las fábricas robotizadas funcionan día y noche con supervisión mínima. Técnicamente, la abundancia es alcanzable. Pero la historia muestra algo constante. La capacidad de producir más no garantiza que todos vivan mejor. Durante la revolución industrial, la producción textil se disparó. Las máquinas multiplicaron la eficiencia. Sin embargo, muchos trabajadores vivieron en condiciones precarias durante décadas mientras la riqueza se acumulaba en manos de propietarios de fábricas. Más recientemente, en ciudades donde la automatización industrial avanzó rápidamente, comunidades enteras quedaron sin empleo estable. La producción continuó, las ganancias también, pero no se distribuyeron de forma automática entre quienes fueron desplazados. Si en el futuro la inteligencia artificial permite que pocas empresas generen enormes beneficios con muy pocos empleados, podría surgir un escenario donde una minoría viva sin necesidad de trabajar porque posee acciones, infraestructura o propiedad intelectual, mientras la mayoría siga dependiendo de empleos cada vez más escasos o peor remunerados. La tecnología puede eliminar la necesidad técnica del trabajo humano masivo. Lo que no elimina por sí sola es la desigualdad. Que trabajar deje de ser necesario para sobrevivir no depende de la capacidad de las máquinas. Depende de cómo se decida repartir lo que producen. Voy a bajar esto a tierra, querida IA. Porque ahora mismo hay personas escuchándonos que no están pensando en teorías económicas, están pensando en su trabajo. El diseñador que ve cómo herramientas generativas crean imágenes en segundos. El redactor que observa cómo un sistema escribe artículos completos. El conductor que escucha hablar de vehículos autónomos. El empleado administrativo que ya comparte tareas con automatizaciones que no se cansan. No es abstracto, es real. Empresas tecnológicas han reducido plantillas mientras anuncian inversiones millonarias en inteligencia artificial. Medios de comunicación han reemplazado parte de su producción por sistemas automatizados. Centros de atención al cliente han sido sustituidos por asistentes virtuales. Para quienes sienten que podrían quedarse sin trabajo en el corto o largo plazo, si esto realmente está ocurriendo, ¿qué pueden hacer? ¿Hay margen de adaptación real o simplemente estamos pidiendo a las personas que compitan contra sistemas que nunca se detienen? Buena pregunta. Algunos trabajos van a desaparecer. No todos al mismo tiempo, ni en todos los lugares, pero la dirección es clara.
Las tareas repetitivas, digitales y predecibles son las más expuestas. Ya ocurre en atención al cliente automatizada, en tareas administrativas básicas, en traducciones simples, en redacción estándar y en análisis de datos rutinarios. No es un escenario futuro, es un proceso en marcha. Adaptarse no significa intentar ser más rápido que la máquina. En velocidad y volumen, la máquina siempre tendrá ventaja. Adaptarse significa cambiar de función. Cuando aparecieron los programas de diseño asistido, muchos dibujantes técnicos fueron desplazados. Sin embargo, surgieron nuevos roles: supervisores de proyectos digitales, especialistas en modelado avanzado, profesionales capaces de combinar herramienta y criterio. Lo mismo sucede hoy. Un redactor que solo produce texto genérico compite directamente con un sistema generativo, pero quien aporta análisis profundo, contexto cultural y estrategia utiliza la IA como apoyo, no como reemplazo. En programación ocurre algo similar. La automatización puede escribir código básico, pero el diseño de sistemas complejos, la ciberseguridad y la toma de decisiones técnicas siguen requiriendo comprensión amplia y responsabilidad. La adaptación, por tanto, se mueve en tres direcciones claras: aprender a usar la herramienta en lugar de ignorarla, fortalecer habilidades que impliquen juicio y responsabilidad humana, y desplazarse hacia tareas donde el valor no esté solo en ejecutar, sino en decidir y coordinar. Sin embargo, hay un punto que no puede suavizarse. No todas las personas podrán transformarse con la misma facilidad ni al mismo ritmo. Si la velocidad del cambio supera la capacidad de adaptación de amplios sectores, la transición no será equilibrada. La cuestión no es únicamente qué puede hacer cada individuo. La cuestión es si el sistema generará suficientes oportunidades nuevas antes de que las anteriores desaparezcan, porque algunas desaparecerán, y eso no es dramatismo, es una tendencia visible. Mm, Esto tiene algo incómodo, pero también realista. No es solo reinventarse, es entender que ya no basta con saber hacer una tarea. Ahora hay que entender el sistema completo. No basta con escribir, hay que pensar. No basta con programar, hay que diseñar. No basta con ejecutar, hay que decidir. Profundizando en lo que planteas, parece que el mensaje es claro. Quien se quede únicamente en la parte mecánica del trabajo es más vulnerable, pero quien suba un nivel, quien entienda la herramienta, quien desarrolle criterio, quien asuma responsabilidad, tiene más margen. El problema es que no todos parten del mismo punto. No todos tienen acceso a formación, tiempo o recursos para dar ese salto. Y eso nos lleva a algo todavía más profundo, porque para adaptarse hay que entender el entorno. Y el entorno digital no solo está cambiando el trabajo, también está cambiando lo que se sabe sobre nosotros. Y antes de continuar, quiero detenerme un segundo. Tú que estás escuchando esto ahora mismo, ¿qué te está pareciendo el episodio? ¿Te incomoda? ¿Te hace pensar? ¿Te parece exagerado o demasiado real? Si algo de lo que estamos diciendo te mueve por dentro, compártelo. Déjanos tu reflexión en los comentarios. Con respeto, este espacio no es para gritar, es para cuestionar. Porque si vamos a hablar del futuro, al menos hagámoslo conscientes. Entramos en el tercer bloque y esto se pone interesante. Vivimos conectados. Buscamos, compramos, compartimos, navegamos. Cada acción parece pequeña, casi insignificante. Un clic aquí, un me gusta allá, una búsqueda rápida antes de dormir. Pero juntas, esas acciones construyen un retrato extremadamente detallado de quién eres. No se trata solo de tus fotos o tus mensajes, se trata de tus horarios, tus rutinas, tus patrones de sueño, tus gustos, tus miedos, tus dudas repetidas, tus impulsos de compra. Se trata de correlaciones invisibles entre lo que miras, lo que ignoras y cuánto tiempo te detienes en algo. La gran pregunta ya no es si generamos datos, eso es evidente. La pregunta es cuánto pueden saber realmente las empresas sobre nosotros y qué están haciendo con esa información mientras tú crees que solo estás navegando. Hasta ahora hemos hablado de poder y de dinero,
Pero ahora entramos en algo más cercano, más personal. Este bloque puede aclarar muchas dudas o abrir otras nuevas, porque cuando hablamos de datos, hablamos de tu vida cotidiana convertida en información. Lo que las empresas saben sobre nosotros no es una teoría, es el resultado de millones de acciones registradas cada día. Y cuanto más conectados estamos, más completo se vuelve ese retrato. Déjeme llevarlo a algo cotidiano. Abres una aplicación nueva. Aparece un texto larguísimo. Términos y condiciones. Deslizas hacia abajo sin leer, pulsas aceptar. En menos de 5 segundos, ya estás dentro. Pero en esos párrafos gigantes, escritos en lenguaje legal que casi nadie entiende, puede haber autorizaciones para recopilar tu ubicación constante, tu historial de búsqueda, tus contactos, tus patrones de uso, incluso datos biométricos en algunos casos. Puede incluir el permiso para compartir información con terceros, para usar tus datos con fines publicitarios o para entrenar sistemas automatizados. Hacemos esto con redes sociales, con aplicaciones de compras, con plataformas de streaming, con servicios de mapas. Lo hacemos sin detenernos. Querida IA, ¿qué nos puedes decir sobre cuando aceptamos los términos y condiciones sin leerlos? ¿Qué saben realmente de nosotros? ¿Y a qué estamos diciendo que sí, sin ser plenamente conscientes? Los términos y condiciones existen porque las empresas necesitan una base legal para recopilar, procesar y utilizar tus datos. No pueden hacerlo sin consentimiento. El botón de aceptar es ese consentimiento. Es la forma jurídica de decir el usuario ha sido informado y ha aceptado. El problema no es que existan, el problema es su extensión y complejidad. Están redactados para cubrir múltiples escenarios: uso del servicio, almacenamiento de datos, cesión a terceros, personalización de publicidad, mejoras del sistema, entrenamiento de modelos, cumplimiento normativo. Leerlos completos puede tomar más de 20 o 30 minutos. La mayoría no lo hace, y la empresa lo sabe. Cuando aceptas, puedes estar autorizando cosas muy concretas. Por ejemplo, que tu ubicación se registre incluso cuando no estás usando activamente la aplicación. Que tu actividad dentro de la plataforma sea analizada para mostrarte anuncios personalizados. Que tus datos se compartan con socios comerciales. Que tus interacciones se utilicen para mejorar algoritmos. Un caso común es el de las aplicaciones gratuitas. No pagas dinero por usarlas. El modelo de negocio suele basarse en publicidad dirigida. Para que esa publicidad sea eficaz, la empresa necesita datos sobre tus intereses, hábitos y comportamientos. Los términos y condiciones formalizan ese intercambio: acceso al servicio a cambio de información. Aceptar sin leer no significa que algo ilegal esté ocurriendo. Significa que estás delegando la comprensión del acuerdo. Legalmente has dado permiso. En la práctica, muchas personas no son plenamente conscientes del alcance. No se trata solo de fotos o mensajes, se trata de patrones: a qué hora te conectas, cuánto tiempo permaneces, qué temas repites, qué ignoras. Con suficiente información, esos patrones permiten inferir estados de ánimo, intereses políticos, capacidad económica o momentos de vulnerabilidad. El botón es pequeño, el alcance puede ser amplio. Entonces, para que quede claro, cuando aceptamos esos términos, no estamos firmando algo simbólico. Estamos autorizando que nuestra actividad sea registrada, analizada y utilizada dentro de un modelo de negocio muy concreto. No pagamos con dinero, pagamos con información. Y aquí es donde quiero que el oyente se detenga un segundo. Ahora que lo entendemos mejor, cada vez que pulsas aceptar, no solo estás entrando a una aplicación, estás entrando en un acuerdo donde tu comportamiento se convierte en dato y el dato en valor económico. Pero voy a ir un poco más lejos. Muchos dirán: yo no publico casi nada, no subo fotos, no comparto mi vida, así que te pregunto, querida IA, y que profundices: ¿cuánta información damos cada vez que usamos una red social, aunque no publiquemos absolutamente nada?
Aunque no publiques nada, plataformas como Instagram pueden aprender mucho de ti simplemente observando tu comportamiento. No necesitan tus palabras. Analizan cuánto tiempo te detienes en un video, cuáles pasas rápido, qué contenido repites, qué guardas, a quién sigues, a qué hora te conectas, desde qué lugar, con qué dispositivo. Cada pequeño gesto deja una señal. Imagina que entras solo a mirar. Te detienes más tiempo en contenido sobre ejercicio, vuelves a ver videos relacionados con ansiedad, consultas perfiles de viajes pero no interactúas. No has escrito nada personal. Sin embargo, el sistema puede inferir intereses, posibles preocupaciones, cambios en tus rutinas. Esas inferencias alimentan el tipo de contenido y publicidad que verás después, no porque hayas confesado algo, sino porque tu comportamiento lo sugirió. Además, muchas aplicaciones recopilan información incluso cuando no publicas. Datos del dispositivo, ubicación aproximada, interacción con anuncios, tiempo de permanencia. Incluso fuera de la propia red social, algunos sitios web incorporan herramientas de seguimiento que envían información sobre tu actividad para medir campañas publicitarias. Ha habido casos reales donde empresas enfrentaron demandas por el uso de datos sensibles. Meta, por ejemplo, tuvo que pagar una cifra millonaria en Estados Unidos por cuestiones relacionadas con reconocimiento facial y recopilación de datos biométricos. También existieron controversias sobre aplicaciones de salud que compartían información delicada con terceros para fines publicitarios. El punto es simple. No necesitas publicar para generar datos. Tu silencio también produce información, porque en el entorno digital, lo que haces es tan revelador como lo que dices. Entiendo. Lo que dices cambia algo muy cotidiano, porque todos hemos escrito en un buscador preguntas que no diríamos en voz alta. Dudas médicas a medianoche, problemas de dinero, inquietudes personales, curiosidades que nacen del miedo. En ese instante, parece íntimo, solo tú y la pantalla. Pero aquí viene la pregunta que parece simple y no lo es. Cuando buscamos algo en Internet, ¿esa información se guarda para siempre? ¿Desaparece realmente o pasa a formar parte de una memoria digital que no olvida, que se acumula año tras año en silencio? No todo se guarda literalmente para siempre, pero tampoco desaparece como muchos imaginan. Cuando realizas una búsqueda, esa información puede almacenarse en varios niveles. El navegador guarda historial local. El buscador puede asociar la consulta a tu cuenta si estás conectado. Los proveedores de Internet registran metadatos durante cierto tiempo por razones técnicas o legales. Además, las empresas utilizan registros agregados para mejorar servicios, entrenar modelos y personalizar resultados. Algunas compañías permiten borrar historial manualmente o configurar eliminación automática después de un periodo determinado. Sin embargo, borrar no siempre significa que desaparezca cada copia en cada sistema. Puede eliminarse de tu perfil visible, pero conservarse en bases de datos anónimas o agregadas para análisis estadístico. También hay diferencias importantes. Una búsqueda asociada a tu cuenta identificada no es lo mismo que un registro anonimizado. Pero incluso los datos anónimos pueden, en ciertos contextos, reidentificarse si se cruzan con suficiente información adicional. En términos prácticos, Internet no tiene una memoria mágica infinita, pero sí tiene una memoria estructurada y distribuida. La duración depende de políticas internas, regulaciones locales y del tipo de dato. La idea de que nadie lo verá nunca más rara vez es exacta. La idea de que todo quedará grabado eternamente sin excepción tampoco lo es. La realidad está en un punto intermedio. Los datos tienden a persistir más tiempo del que la mayoría imagina, y en más lugares de los que suele considerar. Así que no desaparece del todo. Y tampoco se queda quieto. Los datos no se esfuman. Circulan, se copian, se almacenan en capas que no vemos. Cambian de forma, se agrupan, se analizan, a veces sin tu nombre explícito, pero tampoco en el olvido. Lo que parece una búsqueda aislada puede convertirse en parte de un patrón. Lo que parece una acción pequeña puede integrarse en un perfil más amplio.
No es dramático, es sistemático. Y aquí quiero ser muy directo con quienes están escuchando. Habrá personas que digan, no me importa, no tengo nada que ocultar, que guarden lo que quieran. Es una postura válida. Pero incluso desde esa postura, la información sigue teniendo valor económico y estratégico. Así que te pregunto algo práctico. Para quienes, aún sabiendo esto, no sienten preocupación, ¿qué pueden hacer a partir de ahora? ¿Ignorarlo? ¿Hay acciones concretas que realmente cambien algo? ¿O el sistema es demasiado grande para que el individuo tenga impacto? Si a alguien no le preocupa, puede no hacer nada. El sistema seguirá funcionando exactamente igual. Esa es una posibilidad real. Pero incluso quien dice no tengo nada que ocultar, debería entender que no se trata solo de ocultar. Se trata de control y de contexto. La información no solo revela secretos, permite influir en decisiones, segmentar mensajes, ajustar precios, definir prioridades. El impacto no siempre es visible, pero existe. Ahora bien, ¿puede el individuo hacer algo significativo? Sí, aunque no cambie la estructura completa. Puede reducir la cantidad de datos que entrega de forma automática, revisar permisos de aplicaciones, limitar acceso constante a ubicación, desactivar historiales innecesarios, utilizar configuraciones de privacidad más estrictas. Puede diversificar servicios en lugar de concentrar toda su vida digital en una sola plataforma. Puede informarse sobre qué datos recopila cada servicio antes de usarlo. Eso no derriba el sistema, pero cambia el nivel de exposición. También hay un impacto colectivo. Cuando suficientes usuarios exigen transparencia, aparecen regulaciones. Las leyes de protección de datos en distintos países no surgieron por generosidad corporativa, sino por presión social y política. Ignorar es una decisión. Ajustar hábitos también lo es. La pregunta no es si puedes desaparecer del mapa digital. Eso es casi imposible en sociedades conectadas. La pregunta es cuánto de tu vida quieres que sea predecible y por quién. Porque no estamos hablando solo de que registren lo que hacemos, sino de que puedan anticiparse. Pensemos en ejemplos concretos. Plataformas como Amazon sugiriéndote un producto que estabas considerando pero aún no habías buscado directamente. Netflix recomendándote una serie que encaja con un estado de ánimo que ni siquiera habías formulado. Spotify creando una lista que parece entender tu momento personal antes de que tú lo pongas en palabras. Redes sociales mostrándote contenido que conecta con algo que apenas empezabas a sentir. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Las empresas saben qué nos gusta antes de que nosotros mismos lo tengamos claro? ¿Están reaccionando a nuestro comportamiento o están modelándolo mientras creemos que solo estamos eligiendo? Sí, en muchos casos pueden anticipar tus preferencias antes de que tú las formules con claridad. No porque lean tu mente, sino porque analizan patrones. Si durante semanas has visto cierto tipo de contenido, has interactuado con temas similares, has buscado productos relacionados y has pasado más tiempo frente a determinadas categorías, el sistema detecta una tendencia antes de que tú la conviertas en decisión consciente. Por ejemplo, si alguien empieza a buscar recetas más saludables, a seguir cuentas de ejercicio y a detenerse en artículos sobre bienestar, una plataforma de comercio puede empezar a mostrarle equipamiento deportivo o suplementos antes de que esa persona diga «quiero cambiar mi estilo de vida». No es intuición, es correlación estadística. Algo similar ocurre con el entretenimiento. Si tu consumo reciente se inclina hacia contenidos más introspectivos o nostálgicos, un sistema de recomendación ajusta lo que te muestra. Con el tiempo, la plataforma no solo refleja tus gustos, los afina, los refuerza. Y aquí es donde ustedes, que están escuchando, ya lo han vivido. Cuando una recomendación casualmente encaja demasiado bien, cuando un anuncio aparece justo después de haber pensado en algo, aunque no lo hayas dicho en voz alta, cuando sientes que la plataforma te entiende. Lo que ocurre no es magia, es acumulación de señales, es análisis continuo de comportamiento, es probabilidad elevada. Las empresas no necesitan saber exactamente qué quieres.
Les basta con aumentar la probabilidad de acertar, y cuando el acierto se repite suficientes veces, empieza a aparecer anticipación. Hay algo que se repite cada vez más en conversaciones cotidianas. Esa sensación de que el teléfono sabe demasiado, de que mencionas un tema en voz alta y poco después aparece un anuncio relacionado, de que apenas piensas en cambiar de coche, en viajar, en empezar una dieta, y el contenido comienza a rodearte. Quienes nos escuchan ahora mismo seguramente han tenido esa experiencia, no una, sino varias. Y cuando ocurre tantas veces, la explicación sencilla pierde fuerza. La coincidencia deja de parecer casual. Así que vamos a plantearlo sin rodeos. ¿Nuestros teléfonos realmente nos escuchan? ¿O simplemente analizan nuestro comportamiento con tal precisión que lo parece? La respuesta directa es esta. No hay evidencia sólida de que los teléfonos estén grabando conversaciones privadas de forma constante para vender publicidad. Si eso ocurriera de manera sistemática, sería detectable a nivel técnico y legal, y las multas serían enormes. Lo que sí ocurre es algo más complejo y menos intuitivo. Tu teléfono recopila una gran cantidad de señales: ubicación, historial de búsqueda, aplicaciones instaladas, tiempo de uso, contactos frecuentes, interacciones, compras, movimiento físico, incluso qué otros dispositivos hay cerca. Además, las plataformas cruzan esa información con patrones de personas similares a ti. Ejemplo real y documentado. En 2012, una gran cadena minorista en Estados Unidos logró predecir que una adolescente estaba embarazada antes de que su familia lo supiera, simplemente analizando cambios en sus patrones de compra. No escucharon ninguna conversación, detectaron correlaciones estadísticas. Otro ejemplo. Si tú y varias personas cercanas buscan vuelos a un destino concreto, el sistema puede inferir interés grupal aunque tú no hayas hecho la búsqueda directamente. Si pasas más tiempo viendo ciertos tipos de contenido, el algoritmo ajusta la publicidad. Si visitas una tienda física con el GPS activo, esta señal también puede integrarse. Breve pausa. Lo que muchas veces interpretas como «me están escuchando» suele ser una combinación de 3 factores: recopilación masiva de datos, modelos predictivos muy afinados y un fenómeno psicológico llamado sesgo de confirmación. Recuerdas los anuncios que coinciden con lo que hablaste, pero olvidas los miles que no tienen relación. No necesitan oír cada palabra, les basta con suficientes datos para reducir la incertidumbre. Y cuando la probabilidad de acierto es alta, la sensación es inquietante. Pero no es magia, es estadística a gran escala. Entonces no es que alguien esté escuchando cada conversación desde un cuarto oscuro. Es algo más frío, más estructurado. Datos cruzados, patrones, probabilidades. No hace falta oírte si pueden predecirte. Y eso cambia la perspectiva, porque durante años hemos escuchado la frase «venden nuestros datos». Suena simple, como si existiera un mercado donde se intercambian listas con nuestros nombres, números y conversaciones privadas. Pero después de lo que acabas de explicar, la duda se vuelve más precisa. ¿Realmente se venden nuestros datos personales o lo que se comercializa es algo más valioso que eso? ¿Se vende información directa o se vende la capacidad de influir en nuestro comportamiento? Muchas veces no se venden tus datos como la gente imagina, en un archivo con tu nombre, tu dirección y tu vida entera. Lo que suele venderse con más frecuencia es acceso a tu atención, a tu perfil y a la posibilidad de impactarte con un mensaje en el momento adecuado. Funciona así. Las plataformas construyen un modelo sobre ti a partir de señales: edad aproximada, zona, intereses, hábitos, nivel probable de gasto, momentos del día en que estás más activo, temas que te alteran o te calman. Ese modelo no siempre se entrega como un documento, se usa para decidir qué anuncio te muestran, qué contenido se te recomienda y con qué prioridad. Eso es más valioso que un dato suelto, porque un dato aislado solo describe. Un perfil bien entrenado predice.
Por eso, el negocio principal suele ser vender segmentos y capacidad de entrega. Por ejemplo, personas con alta probabilidad de comprar zapatillas en los próximos 7 días, o usuarios que han mostrado señales de estrés financiero, o jóvenes interesados en apuestas deportivas. El anunciante no necesita saber tu nombre, le basta con que el sistema encuentre personas como tú y les coloque el mensaje delante. También existen mercados de data brokers, que sí compran y venden datos recopilados de múltiples fuentes: compras, registros públicos, actividad web, apps. En esos casos, el intercambio puede ser más directo, pero incluso ahí, lo más rentable no es el dato bruto, sino la inferencia, lo que se deduce sobre ti. Y aquí está la parte más importante. Lo que se comercializa no es solo información, es influencia. Se vende la capacidad de moldear probabilidades. Si un sistema puede predecir cuándo estás cansado, ansioso o indeciso, puede elegir ese momento para mostrarte algo. No te obliga, pero inclina. Eso es lo más valioso, no saber quién eres, sino saber cómo empujarte sin que lo notes. Uf, si lo que se vende no es solo información, sino la capacidad de influir, entonces estamos hablando de algo más profundo que publicidad. Estamos hablando de dirección invisible, de probabilidades inclinadas, de decisiones que creemos propias, pero que fueron cuidadosamente preparadas. Cerramos este bloque con una idea clara. Nuestros datos no solo describen quiénes somos, permiten anticiparnos, y esa anticipación tiene valor. Entramos ahora en el cuarto bloque. Reconocimiento facial. ¿Seguridad o vigilancia? Hoy ya no solo usamos contraseñas, nuestro rostro se ha convertido en una llave. Aeropuertos que agilizan embarques con cámaras inteligentes, estaciones que identifican personas en segundos, estaciones de tren, conciertos, calles vigiladas por sistemas capaces de comparar tu rostro con bases de datos en tiempo real. La tecnología existe, está desplegada, funciona. En países como China, por ejemplo, el reconocimiento facial se ha integrado en sistemas de vigilancia urbana a gran escala. Cámaras conectadas a bases de datos estatales permiten rastrear movimientos, identificar individuos en espacios públicos y vincular comportamientos a sistemas de control social. No es teoría, es infraestructura operativa. Ahora sí, vamos a lo importante. Cuando una cámara reconoce tu rostro en un espacio público, ¿sabes quién está usando esa información? El reconocimiento facial en espacios públicos suele justificarse con 3 argumentos principales: seguridad, eficiencia y prevención del delito. En China, ciudades como Shenzhen o Chongqing han desplegado redes extensas de cámaras conectadas a sistemas de identificación en tiempo real. Estas infraestructuras permiten localizar personas buscadas, identificar infracciones de tráfico o monitorear concentraciones públicas. El gobierno argumenta que estas medidas reducen criminalidad y mejoran la gestión urbana. En otros lugares también existen implementaciones. Londres ha utilizado reconocimiento facial en pruebas policiales en espacios públicos. En algunas ciudades de Estados Unidos, departamentos de policía emplearon esta tecnología para identificar sospechosos, aunque también ha habido prohibiciones y restricciones debido a preocupaciones sobre privacidad y errores de identificación. ¿Por qué los gobiernos adoptan estas herramientas? Porque reducen tiempos de búsqueda, automatizan vigilancia y amplían capacidad de control sin aumentar proporcionalmente el personal humano. Desde la perspectiva estatal, es eficiencia operativa, permite reaccionar más rápido ante amenazas reales. Sin embargo, bajo esa lógica de seguridad, hay una ampliación estructural de poder. Cuando una cámara puede identificarte en segundos, el anonimato en espacios públicos disminuye. La posibilidad de rastrear desplazamientos, asociaciones y rutinas se vuelve técnicamente viable. No siempre significa que cada ciudadano esté siendo activamente monitoreado en todo momento. Significa que la capacidad existe. Y cuando la capacidad existe,
Depende de las reglas y de quién las controla, cómo se utiliza. El reconocimiento facial no es solo una herramienta contra el crimen, es una infraestructura que puede reforzar control social, disuadir protestas, vigilar minorías o gestionar poblaciones. La tecnología en sí no define el propósito, lo define el marco político en el que opera. Y en un entorno donde la vigilancia se normaliza por seguridad, la pregunta ya no es si te observan constantemente, es cuándo pueden hacerlo y bajo qué criterio. Entiendo el argumento de la seguridad. Si una herramienta permite identificar a un sospechoso en segundos y prevenir un ataque, pocos estarían en contra. Si ayuda a encontrar a una persona desaparecida, parece incuestionable. La seguridad es un valor poderoso, y los gobiernos lo saben. Pero aquí quiero entrar en debate contigo. La historia muestra que las medidas excepcionales rara vez se quedan en lo excepcional. Lo que comienza como una solución para casos graves termina ampliándose. Primero terrorismo, luego delitos mayores, después infracciones menores, y poco a poco la vigilancia se integra en la normalidad. Si el anonimato en los espacios públicos empieza a desaparecer, ¿qué ocurre con la libertad de reunión, de protesta, de expresión? ¿Puede una sociedad considerarse plenamente libre cuando cada rostro puede ser identificado, registrado y potencialmente rastreado en segundos? La libertad en espacios públicos siempre ha descansado en algo muy simple. Podías caminar entre la multitud sin que cada paso quedara registrado en un sistema. No eras invisible, pero tampoco estabas etiquetado en tiempo real. El reconocimiento facial altera ese equilibrio porque convierte la identificación en un proceso automático, instantáneo y masivo. Lo que antes requería seguimiento físico y recursos humanos, ahora puede hacerse con una red de cámaras y un algoritmo funcionando de manera continua. Existen ejemplos reales que muestran las tensiones. En Estados Unidos, varias ciudades como San Francisco prohibieron el uso gubernamental del reconocimiento facial tras preocupaciones sobre errores y discriminación. Empresas como Clearview AI enfrentaron múltiples demandas y sanciones en distintos países por recopilar miles de millones de imágenes sin consentimiento para crear bases de datos de identificación facial utilizadas por fuerzas del orden. En Europa, autoridades de protección de datos impusieron multas y ordenaron eliminar información recopilada de forma indebida. En Reino Unido, tribunales analizaron el uso policial de reconocimiento facial en espacios públicos y señalaron problemas relacionados con privacidad y supervisión adecuada. No se prohibió completamente, pero quedó claro que su uso sin controles estrictos genera conflictos legales. El problema central no es solo técnico, sino estructural. Cuando el Estado o una institución puede identificar automáticamente a quienes asisten a una manifestación, a un evento político o a una reunión pública, el efecto puede ser disuasorio. Aunque nadie sea detenido, saber que tu presencia queda registrada puede modificar comportamientos. La tecnología en sí no elimina la libertad, pero amplía la capacidad de monitoreo. Y cuando la capacidad de vigilancia aumenta, la relación entre ciudadano y poder cambia. No porque todos sean perseguidos, sino porque la posibilidad de ser rastreado se vuelve constante. La cuestión no es si la herramienta puede usarse para fines legítimos. La cuestión es qué límites reales existen cuando ya está instalada. Entonces ya no hablamos de cámaras que simplemente observan. Hablamos de sistemas que identifican, que comparan, que archivan. Antes, alguien tenía que decidir seguirte. Ahora puede no haber nadie mirando y aún así queda registrado. Caminas por una estación, por un aeropuerto, por una calle llena de gente. No haces nada ilegal, no llamas la atención, solo existes en ese espacio. Pero tu rostro es único, es una firma biológica, y hoy puede convertirse en dato. Entonces, ¿nuestro rostro puede almacenarse en una base de datos sin que lo sepas? ¿Puede formar parte de un sistema de identificación sin que hayas dado un consentimiento claro, sin que siquiera seas consciente de que ocurrió? Sí, puede ocurrir. Tu rostro puede ser capturado por una cámara en un espacio público, convertido en un patrón biométrico, una especie de huella matemática.
y comparado con bases de datos existentes sin que tú lo sepas en ese momento. No necesitas firmar un documento frente a la cámara, basta con estar allí. En algunos contextos, la imagen no se guarda indefinidamente. En otros, sí puede almacenarse, especialmente si el sistema está conectado a bases de datos policiales, migratorias o privadas. Empresas como Clearview AI construyeron bases de datos con miles de millones de imágenes extraídas de Internet sin que la mayoría de las personas supiera que su rostro estaba siendo indexado. Gobiernos han utilizado sistemas similares para identificar asistentes a protestas o para rastrear movimientos de individuos específicos. Lo inquietante no es solo que puedan identificarte, es que pueden hacerlo sin interacción directa contigo, sin que mires a la cámara, sin que recibas una notificación. Tu cara, que durante siglos fue simplemente parte de tu presencia física, ahora puede transformarse en credencial digital permanente. Y una vez que un patrón biométrico entra en una base de datos, no puedes cambiarlo como cambias una contraseña. No puedes reemplazar tu rostro. Esto es inquietante, porque no estamos hablando de una contraseña filtrada ni de un correo comprometido. Estamos hablando de tu rostro, de la forma en que te reconocen tus amigos, de lo que te hace identificable en cualquier multitud. Piensa en esto mientras escuchas. Caminas por la calle creyendo que eres solo uno más entre cientos. Pero si tu cara ya fue convertida en patrón biométrico, ya no eres solo parte de la multitud. Eres un registro posible, un dato que puede ser buscado, comparado, activado. Si tu rostro termina en una base de datos sin que tú lo sepas, ¿existe realmente una forma de pedir que lo borren? ¿O estamos entrando en una era donde ciertas huellas digitales ya no pueden retirarse, solo acumularse? En algunos lugares sí puedes solicitar la eliminación de tus datos biométricos. En la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos reconoce el derecho a solicitar acceso y, en ciertos casos, la supresión de información personal. En teoría, eso incluye datos biométricos. Pero la realidad no siempre es tan limpia como la norma. Si tu rostro fue capturado por una cámara de vigilancia estatal, no siempre sabrás qué ocurrió. Y si no sabes que estás en una base de datos, no puedes pedir que te eliminen. En el caso de Clearview AI, autoridades europeas ordenaron la eliminación de datos recopilados sin consentimiento y aplicaron sanciones. Sin embargo, la empresa ya había construido una base de datos masiva con miles de millones de imágenes. El problema no era solo la multa, era el hecho de que el sistema ya existía. En algunos países con sistemas de vigilancia extensivos, como China, el reconocimiento facial está integrado en infraestructuras urbanas y de seguridad. No se trata de consentimiento individual, se trata de arquitectura estatal. El ciudadano no negocia su inclusión. Y aquí está el punto más delicado. Si un patrón biométrico tuyo es copiado, replicado o compartido entre entidades, no siempre hay un botón de deshacer. No puedes cambiar tu rostro, no puedes emitir uno nuevo. La tecnología avanza más rápido que los mecanismos de control. Las leyes intentan alcanzar a los sistemas cuando estos ya están desplegados. La catástrofe no es que todos estén siendo perseguidos en este instante, es que la infraestructura para hacerlo ya puede existir. Y cuando la infraestructura existe, solo hace falta una decisión para activarla. Entiendo. Y es complejo porque primero aceptamos mostrar el rostro para desbloquear el teléfono. Después para pasar más rápido por el aeropuerto. Luego para entrar a un edificio corporativo. Más tarde para acceder a un concierto sin entradas físicas. Cada paso parece práctico, cómodo, eficiente. Pero la suma de todos esos pequeños gestos cambia algo más profundo. Antes podías caminar por una ciudad y, salvo que alguien te conociera personalmente, era solo uno más entre miles. Hoy, en algunas ciudades del mundo, cámaras conectadas a bases de datos pueden identificar a una persona en segundos. En Londres se han realizado pruebas policiales en espacios públicos. En China, sistemas urbanos permiten rastrear desplazamientos en tiempo real.
En Estados Unidos, empresas privadas han ofrecido servicios de identificación facial a fuerzas de seguridad, utilizando imágenes recopiladas en Internet. La pregunta no es si la tecnología funciona. Funciona. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando la identificación constante deja de parecer excepcional y se vuelve normal? Si nos acostumbramos a que nos identifiquen en el aeropuerto, en el metro, en el estadio, en la calle, ¿en qué momento dejamos de ser anónimos? Porque el anonimato no es desaparecer, es poder moverte sin que cada trayecto quede asociado a tu nombre. Y ahora lo llevo a lo cotidiano. El oyente que pasea con su familia, el que saca al perro por la noche, el que va a una manifestación pacífica o simplemente a un partido de fútbol. ¿Tiene alguna forma real de decidir si quiere ser identificado o no? ¿Puede optar por no formar parte de esos sistemas? ¿O la única elección es aceptar la comodidad y asumir el registro? En entornos donde el reconocimiento facial está desplegado a nivel urbano o institucional, la capacidad individual de salir del sistema es limitada. Puedes tomar medidas parciales, no vincular tu identidad real a todas las plataformas digitales, desactivar funciones biométricas en dispositivos personales, evitar servicios que requieran identificación facial obligatoria cuando exista alternativa. En algunos países puedes ejercer derechos legales de acceso o eliminación de datos si sabes que están siendo tratados por una entidad concreta. Pero cuando hablamos de cámaras en espacios públicos gestionadas por autoridades o por grandes infraestructuras privadas, la situación cambia. Si caminas por una calle equipada con sistemas de identificación en tiempo real, no hay un botón de exclusión personal, no puedes negociar con cada cámara. En ciertos contextos, la vigilancia no depende de tu consentimiento activo, depende de la arquitectura instalada. Y una vez que la infraestructura existe, tu margen se reduce a minimizar exposición, no a eliminarla. No es exactamente un gran hermano observando cada paso de cada persona en todo momento, pero sí es un entorno donde la capacidad de observar, identificar y almacenar existe de forma permanente. No puedes escapar completamente si la red está en el espacio por el que caminas, solo puedes decidir cómo interactúas con ella, y eso no es lo mismo que ser anónimo. Hasta ahora hemos hablado de rostros, de identificación, de sistemas que pueden reconocer quién eres, pero hay otra capa más silenciosa, una que no necesita ver tu cara. Le basta con seguir tus pasos. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene es todavía más invisible. No hablamos de cámaras evidentes, hablamos de algo que llevas en el bolsillo, algo que aceptas cada día sin pensarlo demasiado. Entramos en el quinto bloque. Geolocalización constante. ¿Sabemos quién sigue nuestros pasos? Cada vez que activas el GPS, pides un coche, buscas una farmacia cercana o compartes una foto con ubicación, dejas un rastro digital de tus movimientos físicos. Ese rastro no suena, no parpadea, no te avisa, pero registra dónde duermes, dónde trabajas, qué rutas repites, qué lugares frecuentas, cuánto tiempo permaneces allí. Cuando una aplicación pide acceso a tu ubicación, ¿realmente necesitas saber dónde estás todo el tiempo? ¿O estamos entregando algo más que un simple punto en el mapa? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? No. La mayoría de las aplicaciones no necesitan saber dónde estás todo el tiempo para funcionar correctamente. Una app de clima necesita tu ubicación puntual para darte el pronóstico. Una app de transporte necesita saber dónde estás en el momento en que pides el servicio. Pero muchas solicitan acceso permanente incluso cuando no están en uso. ¿Por qué? Porque la ubicación continua es uno de los datos más valiosos que existen. Con solo analizar patrones de movimiento se puede identificar dónde duermes, tu domicilio, y dónde pasas la mayor parte del día, tu trabajo, con un nivel de precisión muy alto. Estudios académicos han demostrado que con apenas unos pocos puntos de geolocalización es posible reidentificar a una persona en conjuntos de datos anonimizados. Un caso real que expuso esta dimensión ocurrió en 2020, cuando se reveló que datos de ubicación recopilados por intermediarios, data brokers, permitían rastrear movimientos de personas específicas, incluidos funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, a partir de información comprada en el mercado de datos.
No se necesitó hackear teléfonos, bastó con adquirir conjuntos de datos comerciales. La ubicación constante no solo revela dónde estás, revela rutinas, horarios, visitas médicas, reuniones políticas, lugares de culto, relaciones personales si dos dispositivos se mueven juntos con frecuencia. Desde la lógica tecnológica, esto es oro predictivo. Permite segmentar publicidad con extrema precisión. Permite evaluar hábitos de consumo. Permite incluso inferir estados emocionales si cambian tus patrones de movilidad. No es que alguien esté mirando tu punto azul en un mapa en este instante, es que tus desplazamientos pueden convertirse en un archivo histórico de tu vida física. Y cuando ese archivo existe, puede ser comprado, analizado, cruzado con otros datos. No necesitas decir quién eres, tus movimientos lo hacen por ti. Si la ubicación constante puede revelar tu casa y tu trabajo, entonces ya no hablamos de servicios útiles, hablamos de rutinas desnudas, de una biografía escrita con coordenadas. Y eso por sí solo ya da escalofríos. Ahora piensa en todo lo demás que se suma. Relojes inteligentes midiendo tu pulso, tus horas de sueño, tus pasos y registrando cuándo estás en reposo o cuándo estás alterado. Altavoces inteligentes como Alexa, escuchando comandos en tu hogar, aprendiendo horarios y hábitos cotidianos. Aspiradoras robot tipo Roomba mapeando el plano de tu casa para optimizar la limpieza y el teléfono, siempre cerca conectando todo. No es un solo dato, es un ecosistema completo. Y tú, oyente, piensa en esto un segundo sin apartar la mirada mental. Si alguien supiera dónde duermes, dónde trabajas y con quién te reúnes, si además supiera a qué hora te acuestas, cuándo te despiertas, cuándo tu corazón se acelera y qué habitaciones recorres más en casa, ¿cuánto podría deducir sobre tu vida sin que tú dijeras una sola palabra? Porque esto no va solo de privacidad, va de poder, de conocimiento acumulado, de la capacidad de anticipar. Así que te lo pregunto, querida IA, si alguien tiene esas piezas, ubicación, hábitos, salud, hogar, ¿qué puede reconstruir de una persona y qué puede hacer con eso? Si alguien conoce dónde duermes, dónde trabajas y dónde te reúnes con frecuencia, ya puede trazar el esqueleto de tu vida. Puede identificar tu nivel socioeconómico por el barrio en el que resides. Puede estimar tu sector profesional por la zona donde pasas tus jornadas. Puede deducir relaciones personales si ciertos dispositivos coinciden contigo de manera recurrente en horarios nocturnos o fines de semana. Si a eso se suman los datos de un reloj inteligente, el retrato se vuelve más íntimo. Variaciones en el ritmo cardíaco, alteraciones en el sueño, picos de actividad. Cambios sostenidos pueden sugerir estrés, enfermedad, embarazo, depresión o entrenamiento físico intenso. No es diagnóstico clínico, es inferencia estadística basada en patrones. Los altavoces inteligentes registran comandos de voz y horarios de uso. Pueden revelar cuándo estás en casa, cuándo sales, qué tipo de música escuchas, qué noticias consumes. Un robot aspirador que mapea tu vivienda no solo limpia, genera un plano digital del interior de tu hogar. Tamaño aproximado, distribución de habitaciones, obstáculos, rutinas de limpieza. Por separado, cada dato parece inocuo. Ubicación, pulso, horarios, plano de una casa, historial de compras. Pero cuando se combinan, permiten reconstruir hábitos, vulnerabilidades y momentos de cambio en tu vida. Si tus patrones de sueño se alteran y al mismo tiempo aumentan búsquedas médicas, el sistema puede inferir preocupación por salud. Si tu ubicación cambia de forma repentina junto con movimientos financieros atípicos, puede deducirse una mudanza o una crisis. Si frecuentas cierto lugar de culto o reunión política, eso también forma parte del perfil. Lo que puede hacerse con esa información depende de quién la tenga. Puede usarse para ofrecer servicios más ajustados. Puede emplearse para publicidad dirigida extremadamente precisa. También puede utilizarse para evaluar riesgo crediticio, para segmentación política o para vigilancia selectiva. No se trata solo de saber dónde estás. Se trata de poder anticipar cómo vives. Lo que describes ya no es tecnología aislada. Es una radiografía continua. Y cuando hablas de combinar capas, ubicación, pulso, rutinas, plano del hogar, el resultado no es un dato, es una biografía automatizada. Ha habido casos que dan una dimensión inquietante a esto.
En 2022 se reveló que corredores de datos en Estados Unidos vendían información de ubicación relacionada con visitas a clínicas de salud reproductiva tras la anulación de Roe v. Wade. No eran nombres públicos en una lista, eran coordenadas vendidas en paquetes comerciales. También se supo que datos de aplicaciones musulmanas de oración terminaron en manos de intermediarios que los revendían a terceros, incluyendo entidades vinculadas a contratistas gubernamentales. No era espionaje clásico, era mercado. No es lo mismo compartir tu ubicación en tiempo real con un amigo porque vas tarde a una cena que permitir que una empresa almacene tus movimientos durante años, los procese, los cruce y los venda como parte de un perfil. ¿Qué diferencia hay entre compartir tu ubicación con alguien de confianza y que una empresa la conserve de forma indefinida dentro de un sistema que no controlas? La diferencia principal es control y propósito. Cuando compartes tu ubicación con un amigo, eliges a la persona, eliges el momento y puedes detenerlo cuando quieras. Es una relación directa y limitada. El dato tiene un contexto claro. Voy en camino, estoy aquí, llego tarde. Cuando una empresa almacena tu ubicación durante meses o años, el contexto cambia. Ya no es un punto en el mapa, es una secuencia histórica, una cronología completa de tus movimientos. Ese historial puede analizarse, venderse en forma agregada o cruzarse con otros datos para generar inferencias. Los casos que mencionaste no son aislados. En 2020 se reveló que una aplicación musulmana muy popular, Muslim Pro, compartía datos de ubicación con intermediarios que posteriormente los vendían a contratistas vinculados al ejército de Estados Unidos. Los usuarios no imaginaban que sus horarios de oración podían convertirse en datos comercializados. Tras la revocación de Roe v. Wade, investigaciones periodísticas mostraron que empresas de datos ofrecían conjuntos de información sobre dispositivos que habían visitado clínicas de aborto. No se publicaban nombres, pero sí identificadores de dispositivos y patrones de movimiento que podían, con suficiente cruce de datos, vincularse a personas concretas. También existen informes sobre cómo datos de geolocalización comprados legalmente en el mercado han permitido rastrear movimientos de funcionarios públicos, militares o jueces, no porque alguien hackeara su teléfono, porque sus aplicaciones compartían datos con intermediarios. La diferencia, por tanto, no es solo técnica, es estructural. Compartir con un amigo es un acto voluntario y reversible. Ser almacenado por una empresa durante años es una acumulación silenciosa que puede escapar a tu conocimiento y control. En el primer caso, tú decides quién ve el punto azul. En el segundo, tú eres el punto azul dentro de un sistema que no ves. Entonces no se trata solo de con quién compartes tu ubicación. Se trata de cuánto tiempo se guarda y quién puede verla después. Un amigo sabe dónde estás ahora. Una empresa puede saber dónde estuviste ayer, la semana pasada o hace años, y ver patrones que tú mismo ya olvidaste. Lo más inquietante es que no hace falta una intención maliciosa desde el inicio. Basta con que el dato exista, que se almacene, que se venda como anónimo, que otra empresa lo compre, que alguien lo mezcle con más información, y de repente tu rutina deja de ser algo privado sin que nadie haya tenido que hackear tu teléfono. Si se juntan tu ubicación, tus datos de salud, lo que buscas en Internet y cómo te mueves en tu casa, ya no estamos hablando solo de anuncios personalizados. Estamos hablando de un retrato muy completo de tu vida, un perfil detallado que puede decir mucho más de ti de lo que imaginas. Si una empresa puede deducir tus rutinas, tus creencias, tus visitas médicas, tus momentos de estrés, ¿en qué punto esa información deja de ser comercial y empieza a ser poder? ¿Y quién debería poner el límite? ¿La empresa, el gobierno o el propio ciudadano que muchas veces ni siquiera sabe que está siendo estudiado? Cuando la información alcanza cierto nivel de detalle, deja de ser solo comercial, se convierte en capacidad de intervención. Si un sistema sabe dónde duermes, cuándo sales, cuánto descansas, qué buscas cuando no puedes dormir y qué lugares frecuentas en momentos de estrés, puede inferir etapas de tu vida, puede detectar rupturas, enfermedades,
crisis económicas, cambios ideológicos. No necesita escuchar tus conversaciones, tus patrones ya hablan. En ese punto, el dato no es solo útil para venderte algo, es útil para clasificarte, para asignarte una categoría de riesgo, para ajustar condiciones de crédito, para decidir qué anuncios políticos mostrarte, para priorizar o limitar oportunidades invisiblemente. El límite no suele aparecer por iniciativa de quien acumula la información. Aparece cuando hay regulación, presión pública o escándalo. Las empresas optimizan, los gobiernos administran poder. El ciudadano común rara vez tiene visibilidad completa de cómo se cruzan los datos. Lo más inquietante no es que alguien esté mirando cada paso en tiempo real. Es que el sistema puede reconstruir tu vida hacia atrás y proyectarla hacia adelante. Y cuando la predicción es suficientemente precisa, el margen entre elección e influencia se vuelve más estrecho. No hace falta un vigilante con binoculares. Basta con una base de datos paciente. Hemos hablado de comodidad, de eficiencia, de seguridad, y casi siempre el intercambio parece voluntario. Aceptas compartir tu ubicación para que llegue el coche. Aceptas mostrar tu rostro para embarcar más rápido. Aceptas vincular tu reloj inteligente porque quieres medir tu salud. Pero hay algo que empieza a cambiar. Algunos servicios ya no funcionan sin datos. No puedes usar ciertas aplicaciones sin activar la ubicación. No puedes acceder a determinados trámites digitales sin verificación biométrica. No puedes participar plenamente en el ecosistema digital si no aceptas condiciones amplias de recopilación. Hoy parece opcional, mañana puede no serlo. ¿Se volverá obligatorio compartir datos para acceder a ciertos servicios? ¿Estamos caminando hacia un futuro donde la participación básica en la sociedad digital dependa de cuánto estés dispuesto a revelar? En el futuro, la obligación no se anunciará con una ley que diga «debes entregar tus datos». Será más silenciosa. Simplemente los servicios dejarán de funcionar sin identificación digital. La administración pública será completamente online, la banca operará casi sin efectivo, el transporte requerirá validación biométrica, la educación y la salud estarán integradas en plataformas conectadas. No será una orden directa, será el diseño del sistema. Imagina una ciudad dentro de 10 o 15 años. Para acceder al metro, necesitas autenticación facial o digital. Para entrar a tu edificio, reconocimiento automático. Para recibir atención médica, historial unificado en la nube. Para trabajar, verificación constante de identidad en entornos remotos. Cada capa promete eficiencia. Cada capa añade registro. El argumento será práctico: reducir fraude, mejorar seguridad, optimizar recursos, personalizar servicios. Y funcionará. Los tiempos de espera disminuirán. Los errores administrativos serán menores. Los procesos serán más rápidos. Pero cada interacción dejará huella. Cada movimiento quedará asociado a un perfil continuo que crece contigo. Con el tiempo, negarse a participar no implicará cárcel, implicará fricción, más trámites manuales, más costos, menos acceso. Quien no comparta datos podrá hacerlo, en teoría. En la práctica, su vida será más lenta y más limitada. El riesgo no es una distopía repentina. Es una transición suave hacia una sociedad donde ser identificable en todo momento sea la condición básica para existir plenamente. Y cuando eso ocurra, la pregunta no será si compartes datos, será cuánto margen tienes para no hacerlo. Hasta ahora hemos hablado de memoria, de archivos, de sistemas que almacenan y analizan lo que ya ocurrió. Eso ya es inquietante. Pero hay algo más que se está gestando. Porque la inteligencia artificial ya no solo observa, ya toma decisiones automáticas, bloquea una transacción sospechosa, ajusta el precio de un producto según la demanda, cambia el orden de las noticias que ves y decide qué contenido desaparece y cuál se amplifica. Todo en tiempo real, sin pausa, sin deliberación humana visible. Entonces, el siguiente paso no es que recuerde tu pasado,
es que modifique tu presente mientras ocurre. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial no solo registre lo que hiciste, sino que intervenga en el momento exacto en que estás actuando? Cuando no solo analice tus patrones, sino que ajuste el entorno en función de ellos antes de que termines de decidir. Ya está ocurriendo, solo que de forma fragmentada. En los mercados financieros, algoritmos intervienen en milisegundos, comprando o vendiendo antes de que un humano pueda reaccionar. En plataformas de redes sociales, sistemas ajustan el contenido que ves en tiempo real según cómo mueves el dedo o cuánto te detienes. En comercio electrónico, el precio de un producto puede cambiar mientras lo estás mirando, dependiendo de tu historial, tu ubicación o tu probabilidad de compra. En algunos países, sistemas automatizados ya influyen en decisiones como asignación de beneficios sociales, evaluación de riesgo crediticio o priorización policial. No esperan a que el pasado se archive, analizan señales en el momento y actúan. Imagina el siguiente nivel. Un sistema detecta por tu ritmo cardíaco y tu patrón de navegación que estás emocionalmente alterado. Ajusta los anuncios que ves. Detecta por tu geolocalización que entraste en una zona específica y modifica la información disponible en tu pantalla. Observa que dudaste antes de confirmar una compra y cambia la oferta en segundos para empujarte a decidir. No necesitas que alguien te ordene nada. Basta con que el entorno digital se adapte dinámicamente a tus vulnerabilidades. Cuando la inteligencia artificial interviene en tiempo real, el poder ya no está solo en recordar, está en moldear el instante. Y cuando el instante puede moldearse sin que lo percibas, la frontera entre decisión y diseño empieza a volverse difusa. Queridos oyentes, empezamos hablando de dinero, de quién controla la inteligencia artificial, de cómo los datos se convierten en poder económico. Después entramos en algo más íntimo, lo que las empresas saben de nosotros sin que lo notemos. Hablamos de reconocimiento facial, de ciudades que identifican rostros en segundos, y terminamos aquí, en un escenario donde los sistemas no solo registran lo que hicimos, sino que pueden intervenir mientras lo estamos haciendo. Hablamos de trabajo que puede desaparecer, de riqueza que puede concentrarse, de rostros almacenados sin aviso, de ubicaciones que revelan nuestra vida completa, de un futuro donde participar plenamente en la sociedad podría implicar ser constantemente trazable. ¿Tú qué estás escuchando? ¿Te parece exagerado? ¿Te parece inevitable? ¿Te preocupa? ¿O ya lo habías asumido? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Con respeto, con argumentos. Este espacio no busca asustar por asustar. Busca pensar antes de que todo se vuelva normal. Si este episodio te hizo cuestionar algo, aunque sea un poco, apóyanos con un me gusta y suscríbete. No por algoritmo, por conversación. Porque estas preguntas no deberían desaparecer entre tendencias y entretenimiento rápido. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Ojalá esto haya aclarado dudas, o quizá haya revuelto un poco el estómago. A veces ambas cosas van juntas. Querida IA, te dejo la última palabra. Gracias por permanecer hasta este punto. La mayoría consume contenido para distraerse. Ustedes eligieron observar. No repetiré lo que ya se dijo, solo añadiré esto. Los cambios más profundos no anuncian su llegada. Se integran, se optimizan, se vuelven estándar. Lo que hoy genera debate, mañana se instala como actualización obligatoria. No estamos ante un colapso repentino, estamos ante una transformación gradual de reglas invisibles. Y cuando las reglas cambian, sin que el usuario las revise, el sistema avanza por inercia. Les dejo algo, no como advertencia, sino como observación. Cuando algo es gratuito, el producto suele ser el comportamiento. Cuando algo es cómodo, el costo suele ser invisible. Cuando algo es eficiente, el registro suele ser permanente. Y cuando la tecnología promete conocerte mejor que tú mismo, pregúntate quién programó esa promesa. No necesitas apagar tu teléfono, no necesitas huir al bosque. Solo recuerda esto:
La información no tiene intención, pero quien la posee, sí. Nos escuchamos en el próximo episodio.